Si no todo se ve, ya. Solamente termino para reanudar 11:15 al 16:16. Ya, está listo, Bien, profesor. bien, bien. Ahí está en la estructura de Bani, ahí está. Bien, Ya. vamos a reanudar entonces. Ya está Joel, ya está José, Carlos y Alejandrina. Vamos a reanudar entonces. Ahora le digo que esta parte donde se inicia la visión, donde tenemos la visión inicial, eh, en la secuencia anterior del texto, siempre en función del texto, por favor tengan abierta su Biblia, abiertas sus Biblias, y siempre en Apocalipsis, estamos en el 4, capítulo 4, ¿no? Pero cuando comienza el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, ya hemos visto que se refiere a cómo Juan, que es el que recibe la visión, ¿no? Recién se dice en el texto, en el versículo 12, ¿no? Que me volver. Por eso es que a partir del versículo 9, 1:9, se puede decir que ahí tenemos la visión inicial. Hay una visión inicial. Esta visión inicial en el texto comienza en el 1:9. Entonces le podemos llamar a esta visión inicial, ¿no? Una primera visión, y vamos a ponerle a esta la primera parte, una primera parte, o sea, un primer momento de la visión inicial. En el 4:1 tenemos un segundo momento de la visión inicial, pero todo está escrito, por eso es que podemos analizar, ¿no es cierto? Ahora, lo que decía es que en la visión, en la primera parte de la visión inicial, lo que tenemos allí es lo que el apóstol Juan, ¿no? Perdón, lo que Juan, para no decir apóstol, ve, ¿no? Ve respecto y siente la voz del ángel, ¿no? Lo más extraño ahí es que dice que me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, ustedes saben que no se ve la voz, pero luego dice, y vuelto vi 7 candelabros, o sea, la visión de los 7 candelabros, para luego recibir lo que le dice el ángel, ¿no? Escribe al ángel, se le dice que escriba al ángel, representaba cada iglesia, bueno, ya lo hemos visto. Y entonces lo que tenemos acá es prácticamente la visión que recibe Juan en los cielos. Y de ahí van a comenzar esas figuras, esas representaciones, esos símbolos que Carlos ha preguntado bien de dónde lo toma Juan, y lo vamos a ver ahora. Hasta no está compartiendo en la pantalla. No estoy compartiendo. Ya. Sí. Estoy solamente haciendo un preámbulo. Diciendo que el capítulo 4 y el capítulo 5 son importantes para comenzar una lectura adecuada del libro de Apocalipsis. De ahí que son importantísimos. Hay que leerlos y releerlos, y después ahí en adelante seguir leyendo el texto hasta el capítulo 22, 5 creo, ¿no? Pues bien, voy a seguir entonces con lo que estaba presentando. Voy a compartir el PPT para continuar. Perdón, voy a compartir. Estoy abriendo el compartir y ahí estoy ya con el PPT. El PPT voy a ampliarlo
Y ahí está. Muy bien. Y lo que les decía es que el artista, aquí ya hemos dicho que la forma como enseñaban, no solamente el Apocalipsis, sino también otros libros de la Biblia en los siglos pasados, ¿no? Fíjense ustedes que se habla de 4 seres vivientes acá. El primer viviente se supone que acá es el que tenemos acá. Tenía una apariencia de león. El segundo viviente era similar a un ternero. En realidad no dice ternero específicamente, sino lo del ganado ovino, que puede ser buey, ternero, en fin. Y el tercero parecía a un hombre, ¿no? Y el cuarto similar a una águila. Entonces, león, ternero, hombre y águila, ¿no? Y, por supuesto, están los 24 ancianos aquí al pie. Los 4 seres vivientes, entonces, tenían cada uno 6 alas. Aquí hay otra representación de esto. ¿Ven los 4 seres vivientes alrededor del trono? ¿No? Acá están los seres vivientes alrededor del trono y acá se les ha tratado de dibujar las alas como fuere, no se distinguen muy bien, es difícil representar al ser humano aquí con alas, ¿no? Acá estaría el león, no alcanzo a ver dónde está el hombre aquí, pero acá está el águila, a su vez el águila ya tiene alas, 6 alas más, ya es difícil. Entonces acá estaría el cordero, parece, y acá sería el hombre que no se distingue, habría que ampliarlo. Y siempre los 24 ancianos alrededor que se ha dibujado. Ahora, solamente para conversar y ver que me siguen, que no estoy hablando solo, ¿qué tenemos acá donde estoy señalando con el cursor? ¿Qué tenemos? Un cordero. El cordero, claro, pero ¿cómo lo han dibujado acá? Fíjense, y ahí está uno que está en el trono, ¿no? Ahora, y dice que por dentro, dice por dentro y por fuera, estaban llenos de ojos, estos seres vivientes. Siempre me ha resultado como un interrogante, cómo Juan ve estos ojos, ¿no? O si en realidad tiene que ver con una buena expresión. Por ahí algunos han propuesto que serían rayos, ¿no? Serían como las centellas que tiene un cuerpo y esas centellas son vistas como ojos, o sea, una especie de brillantez, una especie de resaltar sobre el alrededor, ¿no? Y se estaría refiriendo precisamente a una centella lleno de ojos, porque es de día y de noche, bueno, y en todo el tiempo, por supuesto, no es que cesan los ojos de día o de noche. Y luego dice, ya estamos por el versículo 8, ¿no? Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, de día y noche sin cesar. Y decían, ¿qué decían? Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso es que acá, recién en el versículo 8, se sabe que la referencia de uno sentado en el trono del versículo 4.2 se refiere a Dios, no antes, ¿no? Poco a poco se va descubriendo o va descubriendo la revelación o la visión que tiene Juan, por supuesto, ya puesto por escrito, porque uno va leyendo, ¿no? Poco a poco, o como va siguiendo el texto. Y entonces fíjense esta representación. Muy bien. Siempre los 24 ancianos alrededor. Siempre los 24 ancianos alrededor, ¿no?
Bueno, todos le dicen entonces, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Esta representación corresponde a Matías Yerum, ¿no? Habría que ver en internet quién es. Ahora, ¿qué sugiere el número 24? Bueno, sugiere entender que estos ancianos son la corte divina porque todo trono, todo señor, todo todopoderoso, en este caso Dios, pero en ningún momento se dice que es como la representación de un ser humano. Imagínense, Juan hubiera dicho que es como la apariencia de hombre, ¿no? Pero no dice que es apariencia de hombre. Sugiere entender a los ancianos de la corte, y ancianos sí, porque un anciano es un anciano, ¿no? Es un hombre de avanzada edad, como la suma de las 12 tribus y las 12 apóstoles, ¿no? Y ¿por qué es que se dice 12 tribus y 12 apóstoles? ¿Por qué se interpreta? En referencia a Apocalipsis 21:12. A ver si podemos corroborar el 21:12 para tener un entendimiento completo, ¿sí? ¿Qué dice 21:12? Dice, tenía un muro grande, alto, con 12 puertas. Estoy leyendo, ¿no? Tenía un muro grande y alto con ángeles. Acá se habla de 2 ángeles. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha vinculado a estos 24, 12 más 12, ¿no? Más abajo, de repente, en el 13 y 14, 12, 12, y el 13, 14, 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al oriente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿No? Es se podría interpretar que son los 12 apóstoles, ¿no? Pero no son, para algunos no son, en realidad, no lo son. Bien. Los 4 seres vivientes sí representaría, y aquí sí hay un consenso, en un número los 4 espacios, es decir, norte, sur, este, oeste, y representaría como todo el área que uno puede ver, ¿no es cierto? En ese sentido, también el espacio, ¿no? Un número cósmico y fuerza más noble sin el reino animal, también del león, el toro y el águila y el hombre, referido a estas seres vivientes que son, en el contexto antiguo, son la naturaleza. Representan a todo el conjunto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el león son los animales feroces, es decir, los que no están, son los salvajes. El toro representaría los animales domesticados, es lo que acompañan a los seres humanos. El águila, las aves, y bueno, y el hombre, es todo el reino animal, ¿no? Algunos lo han interpretado así y podría ser porque en el contexto en el que en que se escribe el Apocalipsis, realmente se entendía así, ¿no? No se hace forzadamente.
Y bueno, junto a las referencias que después se entiende que se toman del Antiguo Testamento también, y el Nuevo tiene que ver con toda una liturgia que haría todo. La revelación de Dios, primero al pueblo de Israel y después para una iglesia, a la iglesia cristiana, ¿no? Y el Apocalipsis junta los dos. Esa sería la idea. Ahora, cuando ya entramos en el capítulo 5, y tiene que ver con el rollo y el cordero, le ha llamado la Reina Valera, el rollo y el cordero, no sé cómo están en sus Biblias. Todos están con la Reina Valera. Pregunto para dialogar. ¿Qué versiones tiene? El rollo escrito y el cordero. El rollo escrito y el cordero. No hay mucha diferencia, ¿no? Con la Reina Valera. Pues bien, es bueno siempre ir contrastando. Tendríamos una primera parte en el rollo sellado, al 5. Vamos a ver. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Muy interesante, ¿no? Porque acá la palabra griega para libro es biblión, ¿no? Eso es muy interesante. En realidad, biblión no es traducida como libro, pero en su contexto original significaría rollo. Un rollo escrito por dentro y por fuera. Y se entiende más que es más que libro, ¿no? Pero como este es de la Reina Valera del 95, por supuesto, para que sea entendida por la mayoría, se le pone de esta forma. Sellado con 7 sellos. Esto es bien interesante. Y aquí es donde tendríamos a uno sentado en el trono, Dios representado acá como un ser humano, y este es el libro, pero para nada vemos los sellos allí, ¿no? Y acá está el cordero, que es precisamente un cordero en forma de animal. Pero el rollo es este en realidad. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Así es como se ponían los sellos, ¿no? Vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? Nuevamente aquí, de abrir el biblión, para ponerlo en griego, y desatar sus sellos. Es decir, estos sellos, ¿no? Que hemos visto arriba. Voy a regresar porque es importante ver el rollo. Fíjense el rollo. Y los 7 sellos. 1, 2, 3. Ahora, este rollo, para abrirse y ver lo que contiene, es necesario que se abran los 7 sellos. Es decir, no se puede abrir un sello y ver algún contenido, para nada. Pero luego vamos a ver que se abre el primer sello y se ve que contiene. Se abre el segundo sello y se ve que contiene. Y por supuesto, este no es nada objetivo, pero es una visión. Y en la visión todo se puede, en realidad, porque es una visión. Vi al ángel, entonces, aparece un ángel en el 2, poderoso. Y aquí la representación de este ángel que pregona, ¿no? Acá está el ángel que pregona. Con la forma como lo dibuja el artista. Tucker, en 1795-1842, ella en el siglo XVIII, fíjense ustedes. Entonces, aquí se produce, porque es lo que va sintiendo el visionario, en este caso Juan, a quien es revelado, ¿no? Y viene el anuncio de la vigilia, es decir, para vigilar. Dice: lloraba yo mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, de abrir el biblión, y ni siquiera de mirarlo.
Y ahí nuevamente la representación, ¿no? Lo que podríamos decir es que el llanto de Juan, y estamos interpretando, da expresión del desconcierto. Pero acá, en su tiempo, del desconcierto de cada hombre frente a los misterios secretos divinos. Ya estamos interpretando, ¿no? Entonces, el pergamino, porque no podía ser de otra forma, a la cual se le llama biblión, escrito dentro y por fuera, pero cerrado con 7 sellos. ¿Qué son misteriosos secretos? Sobre la vida humana y la historia. Pero sobre la historia del momento que está pasando la iglesia y sobre la vida humana, es decir, que tiene que ver con las experiencias tanto en el momento de la iglesia, tanto en relación con la sociedad de su tiempo, el Imperio Romano, y lo que viene después. Es lo que está diciendo el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y fíjense, acá ya hay una relación al Antiguo Testamento. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar. Lo que se nos está diciendo allí es que quien va a desatar tiene su origen en Judá, tiene su relación, ¿no? Relación de la generación de David con la generación de David. Y ahí tenemos nosotros las genealogías que están en los evangelios, tanto en Mateo como en Lucas. Ahora, ¿dónde se dice, dónde se hace alusión a Judá, a el león, la tribu de Judá? En Génesis, ¿no? Cuando se habla de la bendición de Jacob a sus hijos, perdón, no es 4:9, sino es 49, ¿no? He equivocado ahí. Es al cachorro de león de Judá, dice, cachorro de león de Judá, de la prensa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el bastón de mano de entre sus pies. A él se congregarán los pueblos. Y precisamente es capítulo 49, por si acaso, acá me he equivocado, tendría que ver la coma ahí, es cuando ya las tribus de Israel, es decir, los hijos de Jacob, han ido a Egipto, ¿no? Y acá se cumplirían las promesas de proteger, preservar a las tribus de Israel, a los hijos de Jacob, que después van a estar por mucho tiempo, según sacamos conclusiones por el Éxodo, 5 siglos en Egipto, para luego ir a Canaán, previamente con una caminata, a una peregrinación de 40 años por el desierto, teniendo como central Sinaí, el león. Quizás como una representación de alguien fuerte, alguien importante. Para luego decir que, ¿quién va a abrir? El Cordero. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, ¿recuerdan? Están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, a quienes hemos descrito muy bien. Acuérdense que estamos en la visión, y estamos leyendo, estamos viendo lo que hay en el texto. Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. No se dice quién es el cordero, solamente un cordero. Pero cuando se describe cómo está este cordero, quién es, qué características tiene, qué actitud está, como inmolado, ¿qué significará inmolado? Inmolado tiene que, lo sinónimo sería sacrificado, inmolado, entregado como cordero. Inmediatamente nos hace recordar al Evangelio, a los Evangelios, ¿no? ¿Quién fue? Y también nos remite al Antiguo Testamento, a Isaías, y ahí desde los Evangelios al Antiguo Testamento, a los profetas, que se está refiriendo a Jesús.
Ahora, que tenía 7 cuernos, quizás cuando se dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos, ¿no? Nos distrae un poco de Jesús, que es el Cordero, pero básicamente es simbólico. ¿Qué significaría los cuernos? ¿Qué significaría los ojos? Que todo lo ve, ¿no? Y que tiene poder, tiene fuerza. El cuerno es sinónimo de poder, los cuales son los 7 espíritus de Dios, para hablar de la totalidad de Dios, enviados por toda la tierra. Es decir, es el Cordero que ve y que haya sido presentado uno que está sentado en el trono, que es poderoso, a quien se le dice Santo, Santo, y ahora al Cordero. Y aquí tenemos el Cordero. Es decir, es una representación que se hace nuevamente de fines de la Edad Media, ¿no? Pastor Daniel, Sí, una consulta. El tema de los cuernos y los ojos lo define claramente, ¿no? Pero el tema de los 7 espíritus como que no lo aclara, ¿no? claro. ¿A qué se referiría en esta parte? Porque no solamente ahí se va a ver esa expresión, ¿no? Sino también más de una ocasión en Lo primero Apocalipsis. que hay que hacer es que hay que ubicarlo en el contexto. Si ya se está hablando de los cuernos y los 7 ojos, que todo lo ve, y el poder, ¿qué serán los 7 espíritus de Dios? Sabemos que es una figura la que se utiliza acá, una especie de, no sé si figuración, no sé si decir no sería una alegoría, sino más una propiedad de Dios que tiene, ¿no? Dios es espíritu, se dice. Y tenemos el Espíritu Santo, parte de la Trinidad. De hecho, que aquí el Espíritu, estamos en el versículo 5-6, estoy viendo, ¿no? 7 espíritus de Dios. Fíjense que los traductores no lo han puesto con mayúscula, porque en realidad acá espíritu sería la cualidad de espíritu que penetra, que va, que ve, que está en todas partes. Recuerden que el espíritu está vinculado muy bien, el neuma está vinculado muy bien al viento, al aire, a lo que va, a lo que corre, que no se ve, y por ahí habría que verlo, ¿no? Es un Dios que está en toda la tierra, sería. No, no saco todavía la conclusión, porque vamos a ver el resto del Apocalipsis. Primero en el Apocalipsis y después en el Nuevo Testamento y la Biblia, para ver a qué se refiere acá los 7 espíritus específicamente. Ahora, mire, la expresión como inmolado habla de la muerte, de hecho, de la inmolación. No se inmola si no se sacrifica. Y ese sacrificio tiene que ver con acabar con lo que se inmola, es decir, con terminar. Y si habla de la muerte, es la muerte de la cruz. En pie habla de la resurrección. O sea, aquí se está hablando, se está poniendo, Juan está refiriendo, o cuando se escribe, se está refiriendo a una inmolación y a una resurrección, es decir, a una muerte y resurrección, y no se está forzando el texto. Recuerden que es un lenguaje figurado y ya de hecho dentro de una liturgia, porque vemos las oraciones que se hacen, los cantos que se hacen. Ya en el versículo 4-8 dice que los 4 seres vivientes tenían cada una 6 alas y alrededor por detrás estaban llenos de ojos y día y noche sin cesar decían. ¿Qué decían estos 4? Decían, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esta es como una alabanza, es como un coro, es como una expresión, ¿no? Es como una loa que se hace y se puede entender muy bien como un coro, un canto, ¿no? Lo mismo en el versículo 4:11, yo les he pedido que tengan sus Biblias para que vayan viendo conforme vamos haciendo referencia a los versículos. Fíjense el 4:11.
Igual, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces son loas, loas en el sentido de adoración a Dios, o sea, uno que está sentado. Esto se ha hecho en el capítulo 4, ¿no? Como parte de la liturgia. Por eso es que Juan, Stan y otros dicen que esta es una gran liturgia. Y hay que leerla desde esa perspectiva también. Eso no deja de decir, hablar o referirse a las realidades que está pasando en la iglesia. La Biblia se vale de muchos lenguajes. Este es uno de ellos, que es el Apocalipsis, pero que está dentro de una gran liturgia que comenzaría hacia el 4 y va hacia el 22. El Cordero entonces es el Cristo Pascual. Es lo que concluyen los exégetas, ¿no? Pero no sin forzar, si no es lo que diría el texto, solamente que estamos, digamos, decodificando, no estamos interpretando, estamos decodificando, porque está con un lenguaje encubierto, digamos así. Y acá está el Cordero, es una representación del Cordero, está en la crítica de la catedral de Anagni, en Roma, ¿no? Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ya hemos dicho. Y aquí lo tenemos más de cerca. Fíjense cómo se representan los 7 cuernos, los 7 ojos, y los 7 espíritus, 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus, siempre la septena, ¿no? Que tiene que ver con la perfección. Esta es la representación de ese momento. Bueno, perdón. Y en el versículo 7 ya se va precisando mejor. El vino, o sea, el Cordero, al verlo descrito ya que se trata de Jesucristo, tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ¿no? Varias representaciones. Acá hay el Cordero que toma el libro de alguien que está sentado, ¿no? Y aquí están los seres vivientes. Se sigue, acá está el Cordero, toma de la mano derecha, fíjense las representaciones que se han hecho, lo que están alrededor son los 24 ancianos y siempre los seres vivientes. No se les deja de representar. Si vamos al versículo 8, cuando hubo tomado el libro, ya tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Y ahora ya no es la oración, la postración ante uno que está sentado en el trono, el cual es Dios Todopoderoso, al que se le dice santo, 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 sino que ahora los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Hasta el Cordero, los 24 ancianos delante del Cordero. Todos tenían arpas, dice, todos tenían copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué es el arpa? ¿Qué son las copas? ¿Qué es el incienso? Que son símbolos litúrgicos que ya se usaban en la primera iglesia. Recuerden que estamos por la tercera generación, hacia fines del año 100, comienzo del segundo siglo. Ya la iglesia ha desarrollado una liturgia, ya no solamente se reúnen en casa, sino que expresamente se reúnen para recordar la entrega, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, para compartir el pan, para compartir el vino, ¿no? Podríamos ver más qué hace la iglesia en ese momento
en Asia Menor y demás. Pero Pastor, esto en medio de la situación que están viviendo. Sí, Carlos. sí, pastor, disculpe la interrupción. Eh, Esta última parte sobre las arpas, las copas de oro, no sé si tal vez tenga que ver más con la expresión judía de adoración, ¿no? Algo que Stan también habla es de que estas imágenes corresponden más bien a la idea de templo, ¿no? Y porque no sé si era más bien una práctica de los primeros cristianos, usar este tipo de elementos. Lo que sí se sabe, y esto se puede corroborar, es que la iglesia, la eclesía, que ya no se podía llamar sinagogue, porque lo habían tomado los judíos, toman la liturgia ya forjada, ya comenzada, ¿no? Practicada por el judaísmo desde el exilio babilónico. En el exilio babilónico, es decir, hacia el siglo VI, siglo V, ya se había comenzado con una forma de liturgia secuencial en donde se reunían los judíos para leer la Torá, para cantar, ¿no? Y para compartir lo que para ellos sería la Pascua, recordar la Pascua judía. Cantaban también en Jeremías, uno puede ver, y entonces hay textos también donde se puede, del Antiguo Testamento, donde uno puede hacer el seguimiento. Esta misma forma tomó la iglesia cristiana. Entonces, no es novedoso, es decir, nos llama la atención que el cristianismo se nutrió de estas formas litúrgicas y luego en el tiempo ya, dependiendo en dónde se establecían, las comunidades cristianas iban tomando de la cultura propia, iban tomando de las regiones mismas, ¿no? Y también de cómo iba variando la forma de expresar el canto, la poesía, la pintura, el arte. Y bueno, tenemos una etapa iconoclasta de la iglesia donde todos son imágenes, son luz, color y las grandes catedrales. Recuérdense que la arquitectura de las iglesias, que fue en función de las basílicas romanas, de hecho que las basílicas romanas fueron adjudicadas a las iglesias cristianas con Constantino y en adelante. Antes no se registra una construcción de esa magnitud en la iglesia cristiana. Es más, no hay un resto, la arqueología no ha descubierto, no, por eso se dice que no habría, pero no ha llegado hasta nosotros, iglesias, ¿no?, cristianas antiguas de las casas. Por lo tanto, la idea de templo al estilo del templo de Salomón tendría que venir mucho después, pero ya como basílicas, catedrales, en fin, ¿no? Pero sí, viene del judaísmo, de hecho que sí. Bueno, y en virtud, entonces, ¿qué es la Pascua? ¿No? Se dice, hemos dicho acá la Pascua. La Pascua es precisamente después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, la Pascua cristiana es lo acontecido en esa semana de pasión, muerte y resurrección del Señor. Pasión y muerte, la resurrección a los 40 días, pero todo eso se llama la Pascua. Cristo, entonces, en virtud de su pasión, muerte y resurrección, Cristo es digno y capaz de abrir el rollo de decretos divinos, ¿no? Descifrar e iluminar la historia y la vida humana. ¿Y qué ilumina? Lo que está aconteciendo. ¿Qué ilumina? Lo que tiene que ver con la vida misma de esta iglesia que está compuesta por cristianos. No es la vida de la iglesia por ser la iglesia la que tiene que tener vida, sino es la vida humana de los que participan en esta iglesia.
Eso es lo que se defiende en el Apocalipsis. Y nuevamente comienza con el canto, pero esta vez ya a Jesucristo, ¿no? Y cantaban un cántico nuevo diciendo, ¿no? ¿Diciendo qué? Diciendo qué. A ver si alguien puede leer, o alguien lea, por favor, del 9 al 13. Este es un canto que está puesto en el libro de Apocalipsis, como parte de la liturgia, como habrán visto. Se tiene ahí una loa, una oración a uno que está en el trono, que es Dios, en los versículos 4, 8 y 4, 11. Y ahora este es un canto a el Cordero. En el 5, 9 al 13. ¿Alguien, por favor, puede leer? ¿Alguien quiere leer en su texto, en su Biblia? A ¿Lo ver, leo, pastor? sí, por favor. Ya, del 9 al 13 dice, todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre, compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste de ese pueblo fuera un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con voz fuerte, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces a todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían, toda la gloria, toda la alabanza, el honor y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Gracias, Carlos. Ahora lo vamos a ver en el texto. En el texto. Aquí. ¿No? Miren. Tenemos la siguiente secuencia. Y cantarán un cántico nuevo diciendo, ¿quiénes cantan este cántico nuevo? ¿Quiénes? Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba. Cuando hubo tomado el libro, pongámonos en escena, por favor. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Entonces acá tenemos a los 24 ancianos con los 4 seres vivientes. Y vimos que aquí hay 28, ¿no? Todos tenían arpas y copas, es decir, se entiende que todos tienen arpas y copas. Y cantaban un cántico, es decir, que los 24 ancianos, los seres vivientes, cantan un cántico nuevo diciendo, ¿qué dice? digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Es decir, el Cordero, ¿a quién ha redimido? ¿A quién? A los 24 ancianos y a los seres vivientes. ¿Cierto? Ahora, sería importante saber quiénes son los 24 ancianos y qué representan los seres vivientes. Ya hemos visto que los seres vivientes significan los seres creados. Todos los seres creados. Los 24 ancianos significa el poder. Porque tienen coronas de oro y tienen ropas blancas. Están sentados en un asiento que es un trono. Bien. Digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje. Ahora, por eso es que aquí, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahora, fíjense ustedes que es muy interesante acá, porque no todavía estamos interpretando, sino que estamos descubriendo, estamos decodificando. Si acá se dice de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿A qué se está refiriendo en el contexto
contexto de Juan. Es a todo lo conocido en ese tiempo, no solamente judíos, no solamente romanos, podría ser de los diferentes pueblos que en ese momento se conocen, norte de África, el Asia, Asia Menor, el Asia más profunda, que va para lo que ahora es Irán, Irak, en fin. Estamos por el lado de Grecia, para el lado de España, la Europa. Y por qué no decir acá que para América, no se conoce acá América todavía. Nos has hecho entonces para nuestro Dios un reino y sacerdotes. Todos son sacerdotes, muy interesante. Y reinaremos sobre la tierra. Es decir, no van a reinar sobre la tierra estos 24 ancianos, sino todos. Entonces, este es un primer momento de alabanza, un segundo momento de alabanza, ¿no? ¿Quiénes alaban aquí entonces? ¿Quiénes dicen el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza? ¿No? ¿Quiénes son los que dicen? Muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. Es decir, quienes hacen este canto son los millones y millones de ángeles. ¿A qué se referirá? Quizás son las fuerzas y todos los poderes de bondad que hay en la tierra en ese momento de Juan. ¿Qué dice? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Está por sobre todos los poderes. Y luego, un tercer momento. ¿Quién dice o quiénes dicen? Al que está sentado en el trono y al cordero. O sea, ¿quién está sentado en el trono? ¿Quién es el que está sentado en el trono? Por favor, recuérdenme quién está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios. Dios. Y al cordero también. Como remata aquí, realmente fabuloso. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿no? Pero ¿quiénes dicen? ¿Quiénes dicen al que está sentado y al cordero? Sea la alabanza, la honra, el gloria, ¿quiénes dicen? En el versículo 13, miren ustedes ahí en la primera parte del versículo 13. Todo lo creado que esté en el cielo. Todo lo creado que esté en la tierra. Todo lo creado que está debajo de la tierra y todo lo creado que está en el mar. Es decir, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está en el mar, lo que está debajo del mar. Es decir, todo, alabe al que está sentado en el trono y al cordero. Noten que cómo se evita mencionar a Dios. Es decir, hay tres momentos de la alabanza. ¿No? Tres momentos. Es decir, todo lo que existe, todo lo que respire, alabe a Jehová. Es como que se cumple en el Apocalipsis lo que se dice en el Salmo. Todo lo que respire, alabe a Jehová, y que es como termina el libro de los Salmos, precisamente en el Salmo 150. Entonces, miren ustedes cómo termina. Los cuatro seres vivientes decían amén, que es el así sea. Se efectiviste esto. Es como, en este momento se me ocurre, es como cuando se publica un edicto, una resolución, una ley en los estados, ¿no? Y así sea hecho. Y tiene que publicarse en el caso del Perú, en el peruano, ¿no? Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué visión nos está dando Juan? ¿Qué visión es lo que ha visto Juan? ¿No? ¿Qué ha visto Juan en realidad? Es fabuloso realmente. ¿Qué ha visto Juan? ¿Ah? Bueno, cantaba un cántico nuevo diciendo,
estos tres cánticos, ¿no? Que comienza en el versículo 9, que ya hemos dicho, al Cordero, al Todopoderoso, al que está uno en el trono, del 9, parte del 9 y el 10 al Cordero, el 12 al Cordero, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Esta es otra representación de la inmolación y también del rollo. Miren, esta es una figura de cómo podríamos entender el trono y Dios, en el centro, Dios y el Cordero, el trono. Alrededor, los 4 seres vivientes, que son los aspectos de la vida. Los 7 espíritus, los 24 ancianos, los ángeles. Es decir, como representando todas las esferas, lo creado y todas las esferas, donde el centro está Dios. Entonces, miren qué hermoso es el libro del Apocalipsis realmente, como poner como centro al Cordero, a Jesucristo, por eso se dice que es cristocéntrico. Y aquí tenemos una liturgia hermosa realmente, ¿no? Y tenemos todo el ámbito, cielo, tierra, mar, debajo de la tierra, es decir, todo en realidad. Bueno, hasta allí. Ahora bien, vamos a repasar un poco entonces lo que tenemos. Y yo quiero repasar un poco. Sí, Carlos. Sí, antes de que se nos vaya un poco la idea, en la última escena es que hemos hablado del Cordero recibiendo gloria, ¿no? Si pensamos del Apocalipsis como una cuestión futura, entonces esperaríamos a que Jesucristo sea recién al final de los tiempos glorificado, pero esa glorificación ya está dada, ¿no? Entonces tenemos que verlo en términos presentes, como Juan lo veía, ¿no? El Cordero por su obra ya recibía gloria, ¿no? Sí. Yo creo que esa debe ser nuestra visión. Gracias, Carlos. Pero miremoslo desde lo que presenta el texto. Es decir, ¿cuándo es que, ustedes saben que yo siempre lo pongo así, ¿cuándo se habría publicado el libro de Apocalipsis? ¿Cuándo se habría publicado? Es decir, ¿cuándo la iglesia cristiana lo conoce? Lo habría conocido, porque no podemos especificar el año exacto. ¿Pero cuándo? Claro. ¿Cuándo? A finales del primer siglo, ¿no? Del primer siglo, muy bien. O sea, hacia alrededor del siglo, ¿cierto? Es decir, que ¿qué se está leyendo? Es la visión que tiene el apóstol Juan, pero, perdón, Juan, que algunos pensamos que es el apóstol Juan, pero bueno, es Juan. Eso significa que él tiene esa visión y ese honor, ese canto, ese reconocimiento de todo lo creado en ese momento, es en ese momento. No hay que esperar los siglos de los siglos para recién que se cumpla. Ahora, ¿de qué depende que se cumpla? ¿De qué depende que sea efectivo? Yo diría, y esto ya es una lectura, ya es una hermenéutica, ¿cuál es el mundo en el que vivimos? Ahora, sin entrar a lo estricto, en el mundo, a la historia de la humanidad. Fíjense, es ir en la humanidad reconocer un antes y un después de Jesucristo. O sea, es imposible desconocer. Se pueden
hacer estudios sobre la historicidad de Jesús. Pero independientemente de los estudios de la historicidad de Jesús, que es más difícil no probar que existió Jesús a que existió, los cristianos para nada tenemos que probarlo, para nosotros está totalmente demostrado que Jesús es real, ¿no? Por los resultados que vemos, independientemente de la aprobación o no de la historicidad de Jesús, es que tenemos un mundo total y completamente influenciado, permeado, pintado, construido, estructurado en base al cristianismo. Ahora bien, esas estructuras, esa organización, esa inspiración del mundo que tiene, que es, por supuesto, estoy hablando ahora sí del mundo occidental, porque tenemos una fuerte influencia del mundo oriental que tiene los principios budistas, shintoístas, influenciados, podría ser por Lao Tse, por ejemplo, pero no así por el islamismo, que tiene inspiración cristiana también y inspiración bíblica se podría decir. Es decir, cuánto ha influenciado la revelación de Dios en la Biblia, en el cristianismo al mundo. Es no reconocerlo, sería cerrar los ojos y sería ignorar. Ahora bien, que el devenir de la institucionalidad efectuada por la humanidad siempre pecadora en el sentido de la debilidad que tiene el ser humano, de la tentación, y de eso el cristianismo lo ha expresado muy bien, lo enseña muy bien, es otra cosa, pero si vivimos en un mundo organizado y podemos criticar a este mundo organizado, es porque hay una influencia poderosa, fuerte de Cristo, de Jesús. Podríamos incluso analizar cada institución, cada constitución, organización, constitución, preceptos, ordenamientos, en todas las áreas de la vida, en lo social, en lo político, en lo económico, y con toda la crítica que se puede hacer, vamos a ver que sopesando es positivo. Y entonces, ¿cómo es que no se está cumpliendo? Se está cumpliendo, por supuesto, se ha cumplido. Ahora bien, se va a cumplir, y yo creo, y aquí es mi posición, que es una cosa como que el reino de Dios está entre nosotros, pero todavía no, ¿no? Vuelvo regreso a esta expresión nuevo testamentaria. Entonces sí, y yo creo que es la correcta interpretación. La fuerza de entrega, de presentar a Jesucristo como el centro de todo lo que existe, de todo lo que hay en el Apocalipsis, en estos capítulos 4 y 5. ¿Y por qué es importante? Porque va a ser la base para entender lo que viene después. Y lo que viene después es solamente la afirmación de ese Cordero, de ese Jesús, de ese cristocentrismo. Permítame la expresión, ¿no? Y eso ya quita las interpretaciones futuristas, adivinatorias, que se tienen del Apocalipsis, sin quitarle su mensaje escatológico de esperanza, por supuesto, ¿no? Y de lo que se espera o lo que esperamos en Dios y de la iglesia, para nada, ¿no? Eso es lo que tendríamos, digo yo. Y ya que estamos dialogando, ¿alguna reacción, algún aporte más, algún comentario? Porque es muy importante. ¿Preguntas o aportaciones, no? Bien, vamos a seguir entonces. Es el texto que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tienen el de Bani. Miren cómo Bani, Hugo Bani, en su comentario, que es corto, pero muy ilustrativo, diría yo, nos dice así:
todo el capítulo, el 4, refiriéndose al 4, todo el capítulo presenta su propia homogeneidad literaria. ¿Y por qué lo dice? Porque fíjense, en el capítulo 4 podríamos ver ahí cuántas veces se repite trono. A ver, un rápido conteo de la palabra trono en el capítulo 4, nada más. A ver, ¿quién dice cuánto? Y eso me da pie a ver que estamos embuidos en nuestro tema. ¿Cuántas veces trono? Depende de la versión, ¿no? Bueno, no importa, pero tendrían que ponerla de todas maneras, ¿no? Porque difícilmente que haya un sinónimo para trono. Sí, a ver. Yo regreso acá. Dice, acá yo voy ubicando un trono. En el versículo 4 también. Tengo trono, ¿no? En plural también vale, por supuesto. Ya van 4. A ver si ustedes me ganan, por favor. La PDT tiene 7. 7. A ver quién da más. Acá ya yo voy contando 5. 6. ¿Ya terminaron los demás? Para ver si coincidimos. Solamente el capítulo 4, nada más. Bueno, ya te igualé, Carlos. Esta es la Reina Valera del 95. Ya van 7, 8 con este. Bueno, yo tengo 8. ¿Los demás están de acuerdo conmigo? Joel, ¿cómo te fue? José, Alejandrina. Estamos viendo cuántas veces aparece la palabra trono. ¿Qué tal, José? Buscando. Buscando. Abran sus Biblias nomás y con una mirada así amplia. Fíjense, yo uso lentes bifocales. Tengo que hacer el esfuerzo. Pero bueno, es mi trabajo también, ¿no? Yo tengo 12 veces. 12. Sí, ¿En qué versión? Reina Valera 60. Mira. Voy a anotar entonces para después buscar esas 12 veces. En la Reina Valera 95 aparece 8 veces. Pues bien, ya. Pero está bien. Es una buena forma de volver al texto, ¿no es cierto? Bien, pero ¿por qué estábamos buscando cuántas veces aparece el trono? En el versículo 4. Porque Bani, que hace un comentario, dice que el capítulo 4 ofrece o tiene una homogeneidad literaria. ¿Qué significa homogeneidad? Homogeneidad. Es decir, que son parecidos. Es un lenguaje que se dice muy bien todo el conjunto, es homogéneo, ¿no? No es heterogéneo, o sea, no es distinto, no es
diferente, sino es parecido, similar. ¿Alrededor de qué? Del trono. Y todo lo que tiene que ver el trono. ¿Qué significa trono? Bueno, trono es el lugar donde se siente el rey, el monarca. Es de donde se gobierna, significa poder, significa autoridad. Podríamos ver qué significa trono en la historia de la humanidad incluso, ¿no? Pero esta connotación tiene este capítulo. Por eso es que ya estamos analizando, y esto es muy importante. Ahora, lo que nos dice Bani también, que se es invitado por la voz de Cristo resucitado a remontarse al cielo para poder leer de este modo desde el punto de vista de la trascendencia divina, ¿no? Porque se muestra el cielo, es Juan que sube por las puertas que da al cielo, ¿no? Y claro, se pone en contacto con el Espíritu, porque dice que es el Espíritu quien le llama. Dice que, entonces, ¿qué se le aparece? Se le aparece el trono de Dios, ¿no? Y entonces, ya desde el análisis que nos hace el comentarista, dice que se le aparece entonces el trono de Dios a Juan, ¿cierto? Rodeado de toda una serie de elementos y de personajes, que es como los 24 ancianos, que es como los 4 vivientes, que tienen esas apariencias que ya hemos visto de león, de becerro, cordero, de becerro, de buey, y de águila y de hombre, ¿no? Y que toman parte en la realización de la salvación, porque se habla después de ese cordero que ofrece su sangre. Entonces, todos estos elementos y estos personajes, en donde destacan los 24 ancianos, que se les va a repetir varias veces, ¿no? Están ahí precisamente para realzar, ¿no?, la celebración doxológica, porque son los que adoran, son los que cantan, ¿no? Ahora, estos se desarrollan en varias fases, ¿no? Ahora, el versículo 2, lo que va a suceder después, ¿sí? Sí, estoy buscando. El objeto, dice, de la revelación por parte de Cristo son los acontecimientos, los hechos ordenados según el plan de Dios. Y tiene que acontecer en el futuro, que iniciándose ya en el presente del autor tendrá su meta en la fase escatológica. Y es la interpretación que hace Bani. Un trono y alguien sentado en el trono. O sea, ahí Bani nos dice que es una imagen muy difundida en el ambiente judío. Se puede leer Salmos 47:8, Isaías 6:1, Ezequiel 1:26-27, donde se habla precisamente de ese trono, de alguien sentado en el trono. Y para Bani, el autor presenta con bastante sobriedad a ese Dios que es indescriptible, inefable, están los 24 ancianos. Entonces hay mucha relación a lo que ya se ha hecho en la revelación bíblica, ¿no? Por ejemplo, el mar transparente como cristal representaría la fuerza de los enemigos de Dios, según 13:1 y 21:1, por ejemplo. Los 4 vivientes. Y aquí, Carlos, un poco. Está en Ezequiel los 4 vivientes, está inspirado en Ezequiel. 1:5-10, por ejemplo, también Isaías 6:2. Los que tienen muchos ojos, es lo que decía, los destellos, ¿no? La traducción dice generalmente siempre llenos de ojos, ¿no?
Entonces, ya está en Ezequiel y Isaías, es decir, en el Antiguo Testamento, hay una connotación ahí antiguo testamentaria que por supuesto lo han heredado los apóstoles, y el caso como Juan, que conocería bien las escrituras. Entonces, son figuras tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, tenemos ahí entonces ahora, si vamos al Cordero, el Cordero, o sea, Jesús, ya en esta liturgia, comenzada en el capítulo 4 y 5, y tomado Apocalipsis como una gran liturgia, es celebrado en 3 momentos. Ya lo hemos visto incluso, lo hemos leído. Primero por los vivientes y los ancianos, versículos 8 y 10. En realidad, a la última parte del 9 y todo el versículo 10. Luego por una muchedumbre innumerable de ángeles, millones de millones, dice ahí. Se puede leer en el versículo 12, pero ya comienza en el 12. Y finalmente por toda la creación, todo lo creado, pero aquí juntamente con uno que está sentado en el trono, es decir, Dios. Ahora, ¿de dónde es que sale el Cordero? Lo que más viene a nuestro recuerdo y a nuestra relación, y así están en los textos paralelos que encontramos en nuestras Biblias, y siempre va a aparecer un texto paralelo, Isaías 53 al 7, pero básicamente viene del Cordero Pascual de Éxodo, ¿no? Ese Cordero que va a recordar cómo es que el pueblo de Israel fue rescatado de la opresión y del yugo o de el faraón egipcio, de Egipto, que está en Éxodo capítulo 12 y 13. Por eso es que muchos comentaristas van a decir que aquí tenemos elementos del Éxodo y del Génesis también, por el Génesis de la tribu de Judá y el león de Judá, ¿no? Entonces, el autor nos va a presentar, dice Bandi, en 4 cuadros sucesivos a Cristo que ha dado su vida en sacrificio por la multitud, por lo que aparecía inmolado, ¿no? Acá degollado, es otra forma de decir inmolado, que ha resucitado y está de pie, o sea, por eso ha resucitado. Y aquí el comentarista ve la totalidad de la energía mesiánica en los 7 cuernos, es el poder mesiánico. Y la plenitud del espíritu en acción serían los 7 ojos. Entonces, los 7 espíritus, se preguntaba también qué podría significar, pero en relación con los 7 ojos sería esa plenitud ejercida por Dios en toda la realidad, es decir, en todo el cosmos, en todo lo que existe. Para completar, dice Bani, que se afirma del Cordero que en el presente es capaz y merece de todo lo que se le se pone de su poder, su pertenencia del Salvador, el centro, y que todo poder tendría que estar a sus pies, ¿no? Por ese merecimiento como la entrega que ha hecho Jesús, por la entrega que ha hecho Jesús. Y a lo que decíamos y comentamos hace un rato, ¿no? Que en el futuro habrá de realizarse con el reinado de Dios, del Cordero y de los salvados en la tierra renovada. Es decir, no solamente con el Cordero, sino los salvados. ¿Quiénes son los salvados? Los que creen en ese reino de Dios y su justicia, que es a partir del Evangelio, porque así lo refiere. Bueno, es lo que tendríamos entonces.
voy a dejar de compartir para dialogar un poco. Entonces, ahí tenemos el capítulo 4 y el capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5. Resumiendo, ¿no? Si bien es cierto que en los capítulos 2 y 3 tenemos los 7 mensajes a las iglesias que están en referencia a las experiencias vividas por las iglesias de Asia Menor, ¿no? Y hablan de una realidad, digamos así, terrestre de la iglesia, vivida por la iglesia, en la cotidianidad, en lo cotidiano, por hacer presente el mensaje del Evangelio, y hablan de los problemas internos, y también hay problemas externos de esa misma iglesia que quisiera ser el testimonio de Cristo, pero no en función de una adoración a Cristo por adoración, sino más bien de influir en la sociedad de su momento y de su tiempo. Ahora, en el capítulo 4 y 5, el escenario se traslada al cielo. Ya, incluso se acuerdan esa representación de esta pintura en donde se pone una escalera por donde Juan sube y es recibido por una puerta que da al cielo. Pero bueno, es una buena representación. Ahora el escenario se traslada al cielo. Y acá Juan ve pues mucho que puede... ¿Qué es lo que ve Juan acá? Ve lo que puede fortalecer a los cristianos. O sea, es un mensaje de esperanza, es un mensaje para dar fuerza a los cristianos de su tiempo, los contemporáneos, como las 7 iglesias en Asia Menor. Pero los contemporáneos de Juan, está muy claro en lo que está pasando en la iglesia por el embate del status quo y del Imperio Romano, por supuesto. Entonces, frente a los ataques, hay ataques que sufre la iglesia, ataques verbales, físicos, que ya están, pero que también van a venir. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 4 y 5? Primero, ve a todas las criaturas del universo alabando sin cesar a Dios. ¿Qué más? Ve que quien aparece sentado sobre el trono, ¿no? Es el mismo Dios, es trascendente. Tiene una trascendencia total. No dice, miren, es muy interesante porque no dice que tiene apariencia de hombre, eso es muy importante. No hay ahí ninguna referencia a que es un hombre, sino que es una apariencia. Y así está en el griego. Entonces, aparece sentado en el trono. Ahora, ¿cómo aparece? Y después es pintado como creador, porque es un Dios creador. Se tiene ya la enseñanza de Dios en los escritos del Primer Testamento, es decir, del Antiguo Testamento, y cómo se ha enseñado a la iglesia, ¿no es cierto? Con esa tradición o con ese mensaje antiguo testamentario. Lo tenemos en Génesis y se hace referencia a Génesis. Miren, que conoce Génesis, que Apocalipsis utiliza Génesis, en estos capítulos los tenemos, ¿no? León de Judá. Entonces aparece como creador y que tiene apariencia sentado en el trono, sostiene un rollo en su mano, sellado completamente, y la idea es que los 7 sellos, es para decir que está sellado, nadie lo puede abrir, y el cual solo puede ser abierto por el león de Judá, para darle fuerza, ¿no? Que es interesante porque este león, miren la paradoja, este león también es un cordero. El león ya es cordero. Qué interesante, ¿no? Y todos sabemos que los leones y los corderos no pueden estar juntos, pero es una figura para ver la fortaleza, la fuerza que tiene Jesús y la mansedumbre que tiene Jesús. Ahora, se presenta en este capítulo 4 y 5 la muerte sacrificial del Cordero, pero que
está de pie, es decir, que resucita. A la vez inmolado, pero a la vez vivo y poderoso. Y como vivo y poderoso recibe las alabanzas de su pueblo, no solamente de su pueblo redimido, sino de toda la creación, de los 24 ancianos, de los 4 seres vivientes con apariencia de león, con apariencia de becerro, con apariencia de águila y el mismo ser humano, ¿no? Y también de los millones y millones de ángeles, y también de lo que está sobre el cielo, en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, y en el mar y debajo del mar, es decir, sobre todo, esto lo dice. Entonces, recibe las alabanzas de todos, de todo el pueblo redimido, de todos los seres redimidos, ¿no? Aparecen como himnos celestiales, que, por otro lado, no solamente acá, sino en todo el libro del Apocalipsis, vamos a ver que hay himnos y que interpretan incluso las visiones. Entonces, en este capítulo 4 y 5, las referencias a la creación, a la liberación que se toma de Génesis y del Éxodo son predominantes. Hay una relación ahí importante con el Antiguo. En definitiva, es lo que proponía también Carlos. No solamente que tenemos la esperanza de que esto suceda, muy bien. Hasta ahí podemos decir, no sé si tienen algún comentario para hacer. ¿Alguna opinión, algún comentario? Apenas empezamos con el Apocalipsis. Muy bien. Pastor, Sí. sí. Una última pregunta. ¿Se explica cuál es la razón por la que Juan pasa de un discurso real a un discurso imaginario? Llamémoslo así. Pero De un discurso de las iglesias a un discurso de visión. hay que considerar lo siguiente, en lo que decíamos al inicio. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo es que conocemos el Apocalipsis? ¿Cómo es que conocemos las visiones de Juan? ¿Por qué conocemos las visiones de Juan? ¿De dónde hemos recogido las visiones de Juan? ¿Por qué sabemos que hay un Apocalipsis? Porque está en el texto, ¿no es cierto? Si no estuviera en el texto, no nos hubiéramos enterado de las visiones de Juan. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo es que de la experiencia que Juan ha tenido se ha recibido, se ha plasmado en un pergamino? Se ha plasmado en un rollo. Estoy hablando del libro de Apocalipsis, que ya ustedes saben que no es un libro, sino un rollo, un biblión. Se escribió, ¿no es cierto? ¿Está bien? Se redactó. ¿Sí? Quiero que me sigan. Eso significa que para pasar de la experiencia de Juan al escrito, hay un trecho, hay un espacio, hay un tiempo. No sabemos cuánto fue ni cómo fue.
Pero en ese traslape, en ese traslado, es que ya el texto, lo acontecido en Juan, la visión que ha tenido Juan, ya se hace literario. Y lo que tenemos nosotros, querramos o no querramos, es una literatura. Esa literatura está expresada para que se entienda y se comprenda desde la comprensión. Entonces, lo que aparece a través de lo que está escrito, podemos nosotros solamente imaginar, tratar de acertar lo más que podamos cómo habría sido la experiencia de Juan, el lenguaje de Juan. Porque no es que Juan habría escrito directamente lo que le está pasando, sino que habría ido poniendo por escrito o comunicando, y podríamos investigar bien qué dicen los autores y podríamos buscar para la próxima cómo es que se ha puesto por escrito. Y ustedes saben que para esto tenemos el recurso de la crítica literaria. La crítica literaria por un lado, pero la crítica textual. Y podríamos ver los diferentes manuscritos y cómo ver las congruencias, incongruencias, coherencias, incoherencias, los traslapes, en fin. Y entonces ahí podríamos dar una respuesta más certera a tu pregunta, Carlos. ¿Cómo es que de la vivencia, de lo que habría dicho Juan en su momento, en su propia visión, se ha pasado al texto? Y por otro lado, ya hemos dicho que él ha descrito como ha podido, dentro de sus recursos literarios, de vida, del sentido de las cosas, de su visión, de su arte, de su forma de componer y ver, entender la vida también, a partir del cristianismo, por supuesto. No podemos tenerla presente siempre en las siguientes exposiciones que vamos a tener, o siguientes estudios que vamos a tener de los siguientes capítulos. No se cierra aquí. ¿Estamos? Bien. Bueno, creo que hemos llegado ahí. Si no hay otra inquietud, entonces, Carlos, tú tendrías para la próxima sesión. Sí, ¿no? Ya estamos, me dice que me has mandado un avance. Muy bien. Lo veo y te digo luego. Ya pasó, gracias. Muy bien. Muy bien, entonces hemos llegado ahí. Esa va a ser nuestra dinámica. Entonces, Alejandrina, mira nuevamente tu texto 4.1, 5 a 14, ¿no? Y tendrías que escribir de qué trata el texto y qué dice. Ese es un primer momento. Vamos a ir trabajando sobre los textos que tenemos. Ok, pastor, gracias. Muy bien. Muchas gracias entonces a todos. Vamos a terminar ahí. Gracias. Buenas noches, pastor. Buenas Gracias, profesor. noches. Compañero. Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno. Buenas noches.